que no puede ser es que no se entienda que el derecho de manifestación y el derecho de reunión pacífica es un derecho fundamental que está en nuestra Constitución y la policía está para proteger ese derecho, no para lanzarse contra estudiantes indefensos, contra ciudadanos, a porrazos y a patadas. Bueno, contaba la gente que ha sido testigo que ha sido violento, ¿no? 4 policías con chiquillos de 15 años. ¿No? Es muy fácil intimidar a un chaval de 15 o de 14 años con tu uniforme, con tu porra, con tu casco y con tu traje antidisturbios, ¿no? Entonces, claro, cuando son chavales que están implicados socialmente, que en vez de estar con la consola, están intentando que este mundo sea un poco mejor y que les deberíamos hacer un monumento, esta sociedad les envía a la policía, algo mal está pasando. Aquí nos han contado los vecinos, profesores, padres y madres que estaban angustiados, que tenían hijos menores de edad dentro, que los han fichado, han tardado 3 horas, llevamos aquí 3 horas para que los pusieran contra la pared, de 10 en 10, les pidieran identificarse, la documentación y sencillamente les intimidaran, porque es muy fácil intimidar a un chavalito de 14 o 15 años, y mientras los padres en los cordones policiales y las madres sin poder pasar. Eso no pasa en un país civilizado. En un país civilizado, cuando llega alguien a un cordón policial y dice mi hijo es menor de edad y está ahí dentro, se le deja pasar. Esto que está pasando en este país es inaudito. Y mientras tanto, la señora Paula Sánchez de León en Sevilla, en el Congreso del Partido Popular, bailando sevillanas y celebrando, supongo, un triunfo del PP que al resto de ciudadanos se nos está amargando bastante. Desde que ahora la gente se está trasladando a saber si vais a ir a la Ciudad de la Justicia. Bueno, porque este es otro despropósito. Hay chavales que llevan detenidos desde anoche. Se les está aplicando la ley de seguridad ciudadana, como si fueran delincuentes, como si fueran terroristas. Y son chavales que lo único que han hecho es manifestarse pacíficamente. Los han tenido toda la noche en el calabozo. Han estado mareándonos, han estado provocando una situación, porque toda esta gente no habría venido hoy aquí si ayer se les hubiera puesto a disposición judicial, que es lo lógico, se les hubiera hecho caso a los abogados que los están defendiendo y se les hubiera puesto a disposición judicial y por la noche hubieran dormido en su casa, todo esto no estaría pasando. Pero como la señora Paula Sánchez de León le está haciendo un pulso a los chavales de 12 y 17 años, que a ver si puede con ellos, pues estamos en esta situación. En esa situación que están alargando y provocando innecesariamente una situación que es absolutamente gratuita, innecesaria y evitable. Y una torpeza, y por tanto nosotros desde luego estamos pidiendo